Vamos a leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 13. Aleluya, gloria a Jesús. Diga un gloria a Dios, diga un aleluya. Aleluya, parece que estuviera solo. Bendito eres Jesús. Dice la palabra de Dios: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde están, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Amén. En Dotán, esa tierra, ese lugar donde se encontraba Eliseo, era la tierra donde José fue tirado por sus hermanos en una cisterna. En ese lugar fue donde José fue vendido por sus hermanos y enviado a Egipto. Dotán, ese era el lugar donde estaba el profeta. Y en esta noche quiero hablar acerca de lo que estaba sucediendo en aquel momento. El rey de Israel, el rey de Siria, tenía guerra contra Israel. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios había elegido y escogido y sacado por mano victoriosa de Egipto, que estuvo muchos años allí esclavo. Ahora estaba en la tierra que Dios le había prometido. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para alabanza de su gloria. Ese es Israel, el pueblo que Dios ha desatado mayor gracia, mayor favor. Y el rey de Siria tenía guerra contra Israel, contra el pueblo de Dios. Hay algo que debemos tener en cuenta, que usted y yo somos pueblo de Dios también. Pertenecemos, somos el pueblo escogido por Dios, un pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Amén. Aleluya. Pero dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. ¿Y qué hizo este rey? Dice: y consultando con sus siervos, llamó a sus siervos, a sus ministros, a la gente que él tenía en los diferentes lugares, les consultó y dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. ¿Qué hizo el rey de Siria? Se puso de acuerdo con su gente, se puso de acuerdo con sus ministros, con sus siervos. Y no solo eso, sino que marcó un lugar a donde iba a poner su campamento. Es ahí de donde él iba a preparar para lograr destruir al pueblo de Israel o causar el mayor daño, el mayor perjuicio al pueblo de Israel, en un lugar estratégico con un fin de poner emboscada para poder atrapar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta como pueblo de Dios, como nación escogida por Dios. Hay un enemigo que está también, tiene guerra contra nosotros. Y se ha puesto de acuerdo con sus huestes de maldad, con sus servidores. Y no solo eso, ha plantado campamento en un lugar estratégico. Tiene estrategia, quiere causar el mayor daño a la iglesia, al pueblo de Dios.
¿Y cuál es la estrategia que tiene el enemigo en este tiempo? Es a través del engaño, causar el mayor daño a los escogidos, a los llamados por Dios, a los que Dios ha elegido para la alabanza de su gloria. El enemigo está trabajando y tramando y de diferentes maneras se está armando, y con el fin de causar el mayor daño al pueblo de Dios, a la iglesia. Y es a través del engaño. Es a través del engaño poder lograr causar el mayor daño a la iglesia, al pueblo de Dios. Jesús lo advirtió: mirad que no seas engañado, porque se levantarán muchos, dice. Se levantarán muchos para engañar, para causar el mayor daño a la iglesia. Su fin es que los hijos de Dios, su fin es que los escogidos de Dios no lleguen al lugar prometido, que no alcancen lo que Dios ha prometido para sus vidas. Amén. Bendito eres, Jesús. El rey de Siria se puso de acuerdo con su siervo, se plantó en un lugar, armó campamento con el fin de poner emboscadas contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Pero hay algo. Allí en el pueblo de Israel estaba el varón de Dios. Dice el versículo 9: y el varón de Dios envió decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Hay algo que tenemos que tener en cuenta como iglesia, que en medio de este desatar del enemigo, de engaño, de mentira, aún Dios está obrando en medio de su pueblo. Aún Dios sigue hablando, aún Dios sigue dando dirección a sus hijos, a su iglesia. La palabra de Dios dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu de Dios está hablando aún. En medio de este engaño está el Espíritu de Dios para direccionar a sus hijos, para direccionar a su iglesia, al pueblo que Él ha escogido, que Él ha llamado, para librarlos de las garras del enemigo. Amén. Bendito eres, Dios amado. El pueblo de Israel estaba allí, pero el enemigo estaba tramando en secreto, donde nadie sabía, buscando la forma de poder dañar al pueblo de Dios. Pero allí estaba el Dios eterno, el que no se duerme. El que no se duerme, dice la palabra de Dios allí en el Salmo 21. Y guardará a Israel. El que guarda a Israel está despierto. Está viendo lo que el enemigo está tramando. Está viendo lo que el enemigo está tratando de hacer contra su pueblo. Pero hay algo que Dios está haciendo, y es advirtiendo a su pueblo. Es anticipándose a todo ataque del enemigo. Amén. Por eso el varón de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mira que no pases por tal lugar, porque allí van los sirios. El Espíritu de Dios sigue hablando. Viene para anticiparte, viene para prevenirte, viene para corregirte, decir: mira, no vayas por ahí, porque ahí vas a caer. Es ahí donde el enemigo te va a dañar. Es ahí donde el enemigo va a cumplir con su objetivo. En estos días hemos estado reunidos por una convocatoria, por una directiva del Espíritu Santo. Y como pueblo de Dios hemos estado orando y moviéndonos con ese entendimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios sigue obrando, sigue hablando a su iglesia. Nos está anticipando, nos está revelando lo que el enemigo está planeando hacer en contra de cada uno de nosotros. Amén. El varón de Dios le dice al rey de Israel: no vayas por tal lugar, no pases por aquel lugar. ¿Y qué hizo el rey de Israel? No era de los más obedientes, pero en aquella oportunidad tuvo en cuenta la palabra del profeta. Escuchó al varón de Dios, escuchó lo que el varón de Dios le decía. ¿Y qué hizo? No fue por aquel lugar. Dice el versículo 10: y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse.
¿Qué hizo el rey de Israel? Obedeció a la directiva del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para no caer en las garras del enemigo? Es obediencia, es sumisión, estar dispuesto a obedecer, estar dispuesto a hacer cuando el Espíritu de Dios marca algo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones, anticipamos cosas para nosotros, le damos prioridad a otras cosas, pero en este tiempo es tiempo de estar atento a lo que el Espíritu de Dios dice. Porque el diablo ha desatado toda su furia porque sabe que le queda poco tiempo. Y no podemos estar descuidados, no podemos estar distraídos, no podemos estar manejándonos como a nosotros nos parece. Es tiempo de estar alineado a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Amén. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este varón que hizo fue obediente, fue sumiso. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que seamos obedientes, sumisos. Que dejemos nuestra manera de pensar, que yo creo así, a mí me parece así. Y escuchemos la voz del Espíritu Santo. Pidámosle gracias a Dios para estar sensible, que nuestro oído esté sensible para escuchar lo que Dios está hablando. Amén. Dice el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó a su siervo y le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y es aquí donde quiero hacer resaltar algo. La obediencia de aquel varón, la obediencia y la sumisión de aquel rey a la directiva del Espíritu de Dios hizo que el enemigo se turbara. Hizo que el enemigo comenzara a preguntarse, ¿qué está pasando? Que no podemos lograr lo que estamos queriendo hacer. Se turbó. ¿Por qué? Porque hubo obediencia, hubo sumisión. Y el enemigo no pudo llevar a cabo lo que había pensado hacer. Amén. Cuando hay obediencia, cuando nosotros nos sometemos a lo que Dios dice, cuando con humildad y sinceridad buscamos y hacemos lo que Dios nos dice, es allí donde Dios se glorifica. El enemigo queda avergonzado. Amén. Dice allí en Romanos, en el capítulo 16, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabio para el bien, ingenuo para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando hay obediencia, Dios pone a nuestro enemigo bajo la planta de nuestros pies. Amén. Te invito a que te pongas de pie y te animo y te exhorto a que busque cada día a estar sensible a lo que el Espíritu de Dios está hablando, a que puedas moverte bajo la directiva de Dios. Dios te ama. Hay un cuidado de Dios especial sobre cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos a lo que Él está hablando. Amén. Cierra tus ojos y pídele gracia al Espíritu Santo en este día. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Hay algo que si tienes que hacer, reconocer y pedir perdón al Espíritu Santo por no haber obedecido su directiva, por no haber escuchado a su voz. Hazlo en este momento. Díselo, Espíritu Santo, te pido perdón por ignorar tu voz, por no prestar atención a ti. Dile al Espíritu Santo, dame mayor sensibilidad para comprender, para entender cuando tú estás hablando, para hacer callar mis pensamientos, para hacer callar mis deseos y poner atención a lo que tú estás hablando. En el nombre de Jesús, habla con el Espíritu Santo.
Habla con el Espíritu Santo. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que cada uno ha hecho y cómo se ha movido hasta aquí. Pídele gracia al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos en este tiempo y tener en cuenta que es un tiempo especial, tiempo peligroso, lo marca la Biblia. Es un tiempo peligroso donde nosotros debemos estar entendiendo los tiempos que nos toca vivir y movernos bajo esa gracia, esa directiva de Dios. Bendito eres, Dios amado. En el nombre de Jesús, en esta noche pongo a tu iglesia amada delante de ti, en el nombre de Jesús, pidiéndote gracia y favor sobre nuestras vidas. Jesús amado, en esta noche pedimos que tú traigas mayor sensibilidad a nuestro oído, a nuestro corazón, para oír tu voz, para entender cuando tú hablas, que para escuchar cuando tú dices, que cuando tú hables una vez, pueda oír dos veces. Dios amado, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Levante su mano y dé gracia al Dios vivo y verdadero, porque Dios te está anticipando, Dios te está revelando lo que el enemigo ha estado planeando y está planeando para atacar tu vida, para dañarte, para lastimarte, para arruinarte. Por eso busca la gracia, busca cobertura de la gracia, de la presencia de Dios sobre tu vida en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 en el nombre de Jesús.